es Que Arda Todo. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio. Hoy vamos a hablar dentro de un cruce que parece un poco extraño, pero que es fundamental: género, derechos humanos y medio ambiente. Y la pregunta que seguro muchos de ustedes tienen y se les pasa por la cabeza: ¿qué cosa tiene que ver estos tres elementos? Sí, totalmente, porque cuando decimos cambio climático, pensamos en osos polares, en glaciares que se derriten, en huracanes, pero en realidad también hablamos de cómo se va organizando la vida cotidiana de las personas. Y lo que muestran los informes, como la ONU, por ejemplo, y los de la CEPAL, en esas crisis vemos como cosas que nos terminan afectando a todas las personas por igual. Exactamente, hay un impacto diferenciado según, podríamos decir, el nivel económico, tu lugar de residencia y sobre todo tu género. Y por eso la invitada del día de hoy sabe muchísimo, es una experta. Hablamos de Leslie, experta en justicia ambiental y derechos humanos, además de nuestra, claro, hay que mencionarlo, compañera de maestría. Y por eso ella es la especializada en este tema. Bienvenida, Leslie. Bienvenida. Hola, gracias por tenerme en su podcast y por permitirme verla después de mucho tiempo también, a escucharla Sí. también. Lo mismo decimos nosotras. Gracias por estar acá con nosotras. Arranquemos por lo más fundamental. La ONU reconoce desde el año 2022 el derecho a un ambiente sano como un derecho humano universal, ¿no? Más de 150 constituciones en el mundo ya lo tienen incorporado, pero el desafío es cómo se hace real ese derecho, porque en la práctica no alcanza con tenerlo escrito en la Constitución si la gente sigue viviendo entre basurales, ¿no? Y sin agua potable. Gravísimo. Sí, y aquí entra la perspectiva de género, porque como dice el informe, de la Relatoría de la ONU, la crisis climática intensifica desigualdades ya existentes. No vamos a tapar el sol con un dedo. Las mujeres y las diversidades que constituyen tienen menos acceso a recursos, quienes deben dejar de trabajar para cuidar y quienes cargan con más responsabilidades cuando hay crisis ambientales. Y vamos con un ejemplo. En Estados Unidos, durante la ola de calor en California en el 2021, o sea, hace poquito, las mujeres mayores con bajos ingresos fueron las más afectadas porque no podían pagar aire acondicionado y no tenían redes de apoyo. Y otro ejemplo, en Bangladesh, las inundaciones obligan a las mujeres y niñas a caminar kilómetros por agua, exponiéndolas a violencia de género. Por eso aquí viene nuestra querida Leslie, la primera pregunta. ¿Cómo le explicas a alguien que nunca lo pensó por qué el género importa cuando hablamos del ambiente? Y gracias por tu pregunta. Creo que tus ejemplos ilustran muy bien esta interconexión, pero para empezar, creo que es bueno justo empezar por decir que pues, todos sabemos que actualmente vivimos en medio de crisis ambientales, ¿no? No solamente el cambio climático, sino también tenemos la contaminación ambiental y la pérdida de diversidad. Entonces, todos sabemos que existen estas crisis. Y estas crisis, así mucha gente no crea en ellas, que son inventadas, sobre todo el cambio climático, nos afectan a todos, ¿no? Por todas partes vemos que el clima se está desestabilizando, como lo decías, por ejemplo, el típico ejemplo que es que el hielo en el cono norte se está derritiendo, ¿no? En el polo norte, perdón, se está derritiendo. El nivel del mar está subiendo justamente porque estos hielos se están derritiendo, la gente se está enfermando más y se está muriendo debido a esta contaminación en el aire que respiran y en el agua que toman. Y muchas especies están en peligro de extinción. Pero si bien muchos de estos problemas no lo vemos en el día a día, ellos están ahí, están latentes. Y queramos o no, de una u otra manera terminamos siendo víctimas o huyendo de los mismos.
Ahora, estas crisis ambientales sí están ahí y afectan a todo el mundo, pero existen ciertos grupos de personas que por su estatus, su condición social, su género, sexo, edad, nivel económico, etcétera, están en una posición particularmente vulnerable que los hace más susceptibles a los efectos ambientales. Eso se debe a que en muchos casos esos grupos se enfrentan a barreras estructurales, ¿no? Y interseccionales también, ¿no? Que pueden ser que están en muchos grupos a la misma vez. Eso se llama interseccionalidad. Y esto dificulta su capacidad de justamente adoptar medidas oportunas frente a estas crisis ambientales y responder ante las mismas, ¿no? Y en estos grupos precisamente se encuentran las mujeres, los niños y niñas y las personas de la comunidad LGTB o de género diverso, así como lo decía, otros grupos que se intersectan con estos mismos, ¿no? Como las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, entre otras. Entonces, justo en el caso de las mujeres y niñas, este impacto se ve en la relación de este grupo con los recursos naturales. No sé, ya se sabe en el mundo que las mujeres, como tú lo decías, por ejemplo, con el agua, dependen mucho de los recursos naturales y de los recursos agrícolas también particularmente. Pues ellas recolectan agua para sobrevivir, ¿no? Y sobre todo las que pertenecen a comunidades indígenas también dependen de la recolección y producción de producción agrícola y pastoreo. Entonces, las crisis ambientales y sobre todo el cambio climático dificultan el ejercicio de estas actividades, ¿no? Y el acceso a recursos básicos, ¿no? El agua es un recurso básico, la comida es un recurso básico. Entonces afecta a la vez su economía, su alimentación y su medio de vida, ¿no? Que es fundamental para todos, pero sobre todo en las mujeres, niñas y las poblaciones de género diverso por sus condiciones preexistentes. Tremendo, súper bien explicado, la verdad. Gracias por esa explicación. Sabes que mientras vos hablabas, a mí me resonó también el otro caso que lo vimos bastante, creo que lo vimos con la profesora Ingrid en una de sus clases, el de Honduras, el de Berta Cáceres, en 2016, que la asesinaron por defender justamente el río Hualcarque, tengo anotado acá el nombre, contra un proyecto hidroeléctrico y había mostrado súper claro cómo las mujeres lideran estas luchas y terminan pagando un precio súper alto, que es con su vida, básicamente. Y ahí me aparece la pregunta, ¿por qué, si en tantos países existe el derecho, hay tantos obstáculos? Entonces, me gustaría preguntarte cuáles son esos principales obstáculos legales, culturales, económicos, lo que te parezca, que impiden a las mujeres y disidencias ejercer este derecho en la práctica. Pues sí es cierto que el derecho al medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, que es como lo reconoce la ONU y muchos organismos de la ONU, está actualmente en varias constituciones a nivel mundial y ha sido, como lo decías, reconocido por la ONU, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Pero la manera en que este derecho ha sido incorporado internamente ha variado mucho de país en país. Entonces, algunos países, por ejemplo, reconocen este derecho como un derecho fundamental, ¿no? Dentro de su constitución sí, pero otros lo reconocen como una obligación del Estado, no como un derecho fundamental. Otros lo han introducido más como una declaración o una aspiración a lo que quieren llegar, ¿no? A la que progresivamente quieren llegar. De igual forma, aunque esté en estas constituciones, muchas veces no hay leyes que implementan lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces no hay leyes claras que definan las obligaciones estatales frente a este derecho, no hay mecanismos de cumplimientos efectivos que aseguren su implementación. Entonces ya de por sí eso es un obstáculo claramente, porque si no se tiene un lenguaje claro que vincule al Estado a ejercer estas acciones, no, las personas realmente no pueden acceder a mecanismos que aseguren este derecho, ¿no? Entonces, ante una violación, no tienen manera de acceder a justicia. Ahora, esto se agudiza también cuando hablamos de mujeres y de poblaciones, de otras poblaciones vulnerables, porque justamente estas ya de por sí suelen ser marginadas, como nos decía, por diversos factores, ¿no? Entonces,
esos factores que pueden ser políticos, económicos, sociales, hasta migratorios a veces, hacen que estas comunidades tengan dificultades de acceder a servicios básicos, ¿no? A recursos básicos, a los cuales, sobre todo en el caso de mujeres y de niñas, incluyen, por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación, al título de tierras, al trabajo, al agua potable, entre muchas desigualdades que sabemos que las mujeres tienen, ¿no? Entonces, a ello súmale que muchas veces las mujeres son víctimas de discriminación, de violencia de género, ¿no? Y violencia de género a la que me refiero física, psicológica y económica, ¿no? Desde muy pequeñitas. Entonces, estas prácticas también muchas veces son institucionalizadas, legitimizadas por el mismo Estado. Entonces, ya de por sí tenemos que las mujeres y niñas viven en un ambiente en el que no se garantizan ni siquiera los derechos humanos básicos, ¿no? Y hasta incluso tenemos un Estado que muchas veces impide que estos derechos sean ejercidos. ¿Cómo vamos a tratar de pretender que un nuevo derecho, que es el derecho a un medio ambiente sano, sostenible, equilibrado, que relativamente, entre comillas, es nuevo, se ha implementado, ¿no? Si ni siquiera podemos asegurar los básicos, las necesidades básicas de esta población. Sí, totalmente. Creo que nosotras habíamos hecho un episodio, uno de los anteriores, que justamente hablábamos de eso, ¿no? De las necesidades básicas y digamos, la imposibilidad de satisfacer cosas tan, digamos, no quiero Elementales. decir tontas, pero sí elementales como, no sé, el acceso al agua. Nosotros lo habíamos dicho más con el acceso, ¿no? A insumos para las mujeres que menstruaban, ¿no? Pero bueno, pero me parece súper interesante, la verdad, lo que estás contando. ¿Te parece si hacemos un respirito y continuamos con más preguntas a Leslie? Síguenos en nuestras redes sociales, @QueArdaTodoPodcast. ¿Sabías que tenemos episodios cortos? Sintonízalos hoy. Gracias por escucharnos. Estamos de vuelta. Vamos con casos concretos. En Panamá, la CEPAL muestra que en las zonas rurales hay brechas enormes en el acceso al agua. Y casi no hay mujeres en las juntas de administración de los acueductos. Esto influye directamente en las prioridades y decisiones. Leslie, ¿qué cambia cuando las mujeres participan en la gestión comunitaria del agua? Muchas cosas cambian, claramente. Sí, no me caben dudas. Muchas cosas, como pasa cuando nos involucran en la mayoría de cosas. Bueno, las mujeres, como lo estábamos hablando, están directamente involucradas en el suministro diario del agua, ¿no? O sea, no solamente porque son recolectoras del agua, pero también porque la utilizan para cocinar, limpiar, cultivar huertos, atender a su familia. Entonces, su participación en la gestión del agua es fundamental, y cuando se les ha involucrado, esto ha generado cambios significativos, ¿no? En las decisiones sobre distribución, las tarifas, la conservación del agua. En muchos casos, esta participación inclusive ha ayudado a evitar que se mercantilice el agua, ¿no? Que se venda el agua en detrimento de necesidades básicas, ya que ellas, justamente porque utilizan el agua para sus necesidades y saben para qué es lo que se necesita, ayudan a priorizar, ¿no? El uso para el uso cotidiano del agua, ¿no? Y pueden ayudar a la detección y reparación de las fallas y fugas, lo que aporta también al uso sostenible del agua. También en otros casos, por ejemplo, se ha encontrado que la presencia de mujeres en juntas campesinas, en comités de agua, en sistemas de vigilancia, ha hecho que se genere mayor confianza comunitaria en la gestión del agua, y se ha fortalecido la gobernanza local del agua, y se ha reducido también la conflictividad interna, porque se confía más en las mujeres por ciertas razones. ¿No? Y sobre todo como cuidadoras del territorio. Y por último, y no menos importante, también ha resultado una gestión del agua más equitativa, ¿no? Entonces, como resultado del involucramiento de las mujeres, las políticas y mecanismos de gestión del agua han ayudado a priorizar el abastecimiento del agua en escuelas,
en hogares vulnerables, en centros de salud, ¿no? Que puede que no se haya pensado de repente. Y se ha impulsado la incorporación de saberes tradicionales, que también es muy importante, ¿no? En técnicas de captación de lluvia, en conservación de vías hídricas, por ejemplo. Entonces, aporta mucho, diría yo. Sí, totalmente. Sabes que en Argentina un grupo de madres que se llaman las Madres de Ituzaingó en un momento habían denunciado el uso de agroquímicos y los efectos que les traía a la salud, ¿no? A la comunidad. Y la evidencia estaba ahí clara y era súper constatable, ¿no? Y había aumentos de cáncer y casos de malformaciones, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasó? Claramente recibieron amenazas y además sufrieron también campañas de difamación. ¿Por qué crees que, digamos, tantas luchas ambientales que suceden específicamente en América Latina, ¿no? Están encabezadas por mujeres? Justamente entiendo que son las que más luchan, que es lo que nos contabas recién, ¿no? Y las que defienden y que utilizan más los recursos. Pero ¿te parece que hay algo más detrás que lleva a que las mujeres lideren estas luchas ambientales? Pues sí, y eso no solamente es en América Latina, ¿no? Es a nivel global, se ha estudiado y se ha encontrado que las mujeres en general tienen más conciencia ambiental que los hombres y que llevan más tiempo eh, o que llevan mucho tiempo superando a los hombres en el ámbito del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y en comparación con los hombres, por ejemplo, las mujeres tienden a generar menos basura, reciclan más y dejan una huella menor de carbono. Entonces en realidad es a nivel mundial, pero específicamente en la región, como lo decía, las mujeres son las que aseguran los alimentos, las que aseguran el agua, ¿no? Y la atención familiar. Entonces, las crisis ambientales que mencionaba y sobre todo el cambio climático les afecta de manera directa, ¿no? Entonces, Sí. pueden perder sus cosechas, pueden, debido a que pasan más tiempo recolectando agua, entonces el hecho de que el cambio climático afecte en el acceso al agua también les impacta directamente, ¿no? Y ello las impulsa a que tomen acción, ¿no? Porque si no, no Claro. tendrían cómo alimentarse, si no tendrían que pasar más inseguridad. Además, también las comunidades indígenas, las mujeres en las comunidades indígenas custodian saberes agroecológicos, sistemas de almacenamiento, usos medicinales, ¿no? Y diversos conocimientos tradicionales. Y estos saberes y prácticas se ven amenazados por justamente la desaparición biológica, ¿no? De especies biológicas, pero también por proyectos extractivos en la región, ¿no? Proyectos de minería, proyectos de hidrocarburo. Y esto pone directamente estos conocimientos, estos saberes en peligro, en riesgo, y justo son estas mujeres que son lideresas de sus comunidades, las que guían estos procesos y justamente para combatir a estas actividades, ¿no? Sobre todo las actividades extractivas. Y también porque las mujeres suelen priorizar el bienestar colectivo y la sostenibilidad de los recursos porque piensan en la mayoría, muchas veces piensan en los demás antes que en sí misma. Ujú. Esto hace que las mujeres justo busquen unir fuerzas, ¿no? Entonces, a eso ayuda a que se multiplique su capacidad de resistencia y ha hecho que se creen eh, formas colectivas de organizaciones que ayudan a impulsar estas luchas sociales, ¿no? Ha permitido que se creen juntas de riesgo, más comités de agua, asambleas contra minas, entre otras organizaciones que ayudan a articular estas demandas sociales porque la gente confía en ellas y a visibilizar impactos que usualmente no se tienen en cuenta. Sí, Sí. es un asunto bastante profundo y con un alcance que permea el ámbito político. Y ojo, hay un riesgo diferenciado. El Global Witness reporta que la mayoría de activistas que son desaparecidos del planeta Tierra son hombres, pero cuando se habla de defensoras, las mujeres enfrentan amenazas muy específicas, entre ejemplo, el acoso a sus hijos, la violencia de índole sexual y también pueden enfrentar la estigmatización. También
podríamos pensar, yendo un poco hacia Sudamérica, Colombia, en donde defensoras afro o indígenas enfrentan amenazas por diferentes grupos, muchas veces con violencia sexual como forma de intimidación. Entonces, Leslie, la pregunta aquí es, ¿qué diferencia la violencia que enfrentan las mujeres defensoras ambientales de los que sufren sus pares, los hombres? Ujú. No, y como le mencionaba, justo solo para recalcar lo que decías, Colombia es uno de los países más peligrosos para defensores ambientales en el mundo, ¿no? Colombia, Brasil, Perú están dentro de los países categorizados como muy peligrosos y peor para las mujeres, ¿no? Pero particularmente respecto a las defensoras ambientales, ellas enfrentan de todas maneras mayores niveles de violencia, prejuicios, exclusión y repudio que los defensores ambientales, y esta violencia específicamente suele ser basada en género, ¿no? Y en prácticas de discriminación. Por ejemplo, como ustedes mencionaban, suelen ser víctimas de ataques, de amenazas de muerte, son víctimas de torturas, arrestos, detenciones, procedimientos judiciales injustificados, ¿no? Y se ha encontrado que también específicamente las defensoras ambientales son víctimas de violencia sexual, de violaciones, de estigmatización, de acoso, ciberacoso, violaciones de privacidad, censura, hackeo de sus cuentas, entre otros, ¿no? Y esta violencia aumenta más cuando se trata de mujeres indígenas, como es Berta Cáceres que mencionabas, porque existe una criminalización desproporcionada, que en muchos casos es sancionada inclusive por el Estado, ¿no? Y cuando se trata también de mujeres que participan en protestas o acciones colectivas porque están expuestas al público, ¿no? Entonces son expuestas más al acoso, amenazas, el uso de la fuerza, y muchas veces, y era uno de los casos que también veíamos, Ceci, Ujú. que también son víctimas de represalias en forma de violaciones y agresiones sexuales, ¿no? Como uno de los casos en Rusia, por ejemplo. Pero esta violencia en específico es gran parte, se debe a gran parte porque las mujeres defensoras ambientales se salen de los llamados roles de género, ¿no? O estereotipos de género, porque su labor específicamente desafía los roles tradicionales, las percepciones, estereotipos sobre qué es lo que debería estar haciendo una mujer, sobre lo que es femenino, sobre el papel de la mujer y la condición en la sociedad, ¿no? Sobre su deber de madre, entre otros. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, se les ha acusado de ser malas madres, de ser locas, de ser inmorales, de ser traicioneras a la patria, o se le han atribuido otras connotaciones que son socialmente inaceptables en sus países, ¿no? Entonces, se debe a eso, o sea, las defensoras ambientales no solamente enfrentan el estigma de ser defensoras ambientales, que ya de por sí es un estigma, sino también por el hecho de ser mujeres, es como sufren de una doble discriminación, una doble vulnerabilidad, digámoslo. Claro. La verdad es que tenés razón, obviamente, y a mí lo que me llama la atención, quizás, no sé, es que las mujeres siempre somos vistas como, viste, el eslabón más débil de la cadena. Entonces yo siento eso, como que de alguna manera siempre sufrimos los golpes bajos, sea una mujer indígena, sea una mujer de la que sea. Siento que siempre vamos a sufrir todas las pataditas, las patadas de, de la sociedad de alguna manera, sobre todo de parte de los hombres, ¿no? Nuestros pares. Y sabes que buscando información sobre qué consultarte y demás, en Brasil, por ejemplo, están las mujeres catadoras, les dicen que son las que reciclan, ¿viste? Y cumplen justamente un rol súper importante en la gestión de residuos urbanos, pero la mayoría lo hace sin ningún tipo de derecho, digamos, laboral. Entonces, quizás yendo un poco a lo práctico, ¿qué tipo de apoyos crees que son más urgentes para protegerlas en nuestra región? Bueno, y a nivel mundial, obviamente, ya sea desde lo legal, como también de las comunidades o incluso a nivel internacional. Pues justo y sobre todo referido a las defensoras ambientales, lo principal en la región y lo más importante y más urgente, diría yo ahora, es ratificar el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo ambiental a nivel regional que protege el acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia
pero que sobre todo, y esto es creo yo una de las cosas más importantes del acuerdo, que es el primer tratado a nivel internacional que protege específicamente a los defensores ambientales, ¿no? Y que justamente reconoce esta interseccionalidad entre multiculturalidad y género. Y Argentina y Panamá, que son los países, sus países, lo han ratificado, pero mi país no lo ha ratificado, Perú, por ejemplo, lo que es realmente lamentable, pero debería ser una de las prioridades. Por otro lado, creo que también es importante que los países adopten mecanismos de protección de las defensoras ambientales, ¿no? Porque muchos países no los tienen hasta ahora, no los han internalizado. Entonces, esto implica no solo la adopción de normas, la adopción de reglamentos, sino que implementar programas, ¿no? Que se enfoquen en asegurar su bienestar, en empoderar su liderazgo, en brindarles capacidades técnicas, financieras, y de promover su reconocimiento judicial y su vulnerabilidad, ¿no? Y frente a estas violencias específicas de las que hablábamos, ¿no? De como violencia de género, la criminalización, la violencia sexual. Y aparte también es importante, como ustedes mencionaban, también reportes internacionales, que los mecanismos internacionales sigan reportando esto, ¿no? Que sigan otorgando fondos de emergencia, que siga habiendo visibilización mediática, protección a estas defensoras, porque así también se crea presión para los países y se legitimiza su lucha, ¿no? O sea, parece que a un país no haya ratificado estos acuerdos, no haya implementado nada internamente, al menos si es que hay presión de organismos internacionales, alguna esperanza hay, ¿no? Sí, sí. Síguenos en nuestras redes sociales, @QueArdaTodoPodcast. ¿Sabías que tenemos episodios cortos? Sintonízalos hoy. Gracias por escucharnos. Estamos de vuelta. Ahora pasemos a la parte económica. La CEPAL estima que en América Latina unas 4 millones de personas viven del reciclaje informal y la mayoría de ellas son mujeres. Pero su trabajo es invisibilizado, por supuesto. No reciben un salario justo, ni seguridad social, ni reconocimiento. Entonces, ¿por qué el trabajo de estas mujeres suele considerarse una extensión de las tareas de la casa y no un trabajo formal? Es una pregunta, pero y eso me recuerda también a no solo las recicladoras, sino también a las mujeres que son empleadas domésticas. Ujú. Es como un símil de lo que pasa, ¿no? En muchos países aún no se les reconoce derechos laborales, porque se cree que es como lo que decías, una extensión más de lo que hacen en casa, pero Sí. ya muchos países están avanzando felizmente hacia reconocerles derechos laborales, pero yo creo que justo es porque históricamente el reciclaje y la recolección de residuos se asocian igual que la labor doméstica con actividades de limpieza, de cuidado, de roles asignados usualmente a las mujeres, ¿no? Que son usualmente, por decirlo, labores dentro del hogar. Ujú. Entonces, este sesgo de género invisibiliza el aporte económico, el aporte ambiental y social de las recicladoras, ¿no? Y se les relega justamente a la informalidad porque pues no se cree que es un trabajo serio, digámoslo. Entonces, esta falta de protección social, de contrato, acceso a infraestructura, hace que se refuerza más bien la idea de que es un trabajo de mujeres y no un empleo en sí mismo. Entonces, es un problema porque si es que no se les reconoce como un empleo formal, entonces, ¿cuándo es que realmente vamos a terminar por reconocer su labor importante, ¿no? Que es la labor que hacen es importante, ¿no? Ujú. Claro, creo que todos aportamos un granito de arena a la sociedad y toca reconocer el aporte de cada uno. Y mira, si miramos esto en un artículo de la BBC, indica que en Estados Unidos las mujeres representan al menos el 30% de la fuerza laboral en sectores verdes, como la energía solar o la eólica. O sea, hasta los empleos nuevos, la desigualdad persiste. ¿Qué pasa si la transición energética no incorpora la perspectiva de género? ¿A quién deja fuera? Pues Ujú. a muchas personas Ujú. corre riesgo justamente de reproducir y profundizar desigualdades, ¿no? Si no incluye una perspectiva de género, no solamente incluye a mujeres, sino también, o sea, incluye a mujeres, digamos, en su plenitud.
Pero esto se debe también, sobre todo en la transición energética que mencionabas y usualmente los empleos verdes, que es de lo que hablabas, y estos proyectos de energías renovables suelen concentrarse en sectores tradicionalmente, entre comillas, de hombres, no masculinizados, como la ingeniería, la construcción, la minería, en los que hasta ahora hay pocas personas, pocas mujeres en las que trabajan. Y esto las deja fuera, ¿no? Las deja fuera del sector, deja fuera a personas indígenas, como lo decía, a comunidades rurales que podrían aportar conocimientos muy valiosos sobre manejo y de recursos y de sostenibilidad, ¿no? Entonces también la falta de participación de las mujeres en estos recursos afecta la manera en cómo se toman decisiones sobre estos proyectos energéticos, ¿no? Invisibiliza las necesidades específicas que ellas puedan tener, que otras comunidades vulnerables puedan tener. Tremendo. ¿Sabes qué? Te voy a llevar para otro lado yo. Viste que últimamente, sobre todo a partir de 2020, me parece, muchos países como que fueron llevando, digamos, la perspectiva de género un poco más allá y fueron aplicando quizás presupuestos con una mirada más de perspectiva de género. En Argentina también hubo un avance con eso. Y yo creo que es como más como una herramienta que de alguna manera busca que los recursos públicos se asignen de alguna manera, vamos a decirlo, de alguna manera más equitativa. ¿Vos podrías explicarnos un poquito qué impacto concreto puede tener un presupuesto con perspectiva de género en la vida de las mujeres, ¿no? Que están vinculadas al ambiente sobre todo? Claro, un presupuesto que incluya un enfoque de género permite asignar recursos a programas que respondan a verdaderas necesidades específicas, ¿no? De las mujeres, sobre todo en la gestión ambiental, ¿no? El acceso al agua, la transición energética, el empleo verde. Entonces, si es que no se incluye en realmente una perspectiva de género, ¿cómo vamos a saber qué necesidades hay y qué impacto queremos, ¿no? Esto implica que el presupuesto debería financiar capacitación, ¿no? Para la intersección en sectores tecnológicos, para garantizar guarderías a las mujeres cuando queremos que éstas participen, por ejemplo, en ciertas mesas de diálogo, en proyectos ambientales. Esto significa también asignar dinero a emprendimientos sostenibles que sean liderados por mujeres. Entonces, un presupuesto que incluya esa perspectiva de género ayuda a transformar esta dependencia económica que muchas mujeres tienen en autonomía, que es a lo que se quiere llegar, ¿no? Al empoderamiento de las mujeres y de las poblaciones vulnerables. Ayuda a mejorar la calidad de vida, ayuda a fortalecer el liderazgo de las mujeres y en otras minorías también, e incorporar esa perspectiva y esas capacidades a políticas ambientales, ¿no? Muy bien. Ahora, si analizamos, digamos, eh, la clave regional de todo esto, ¿qué deberían hacer los ministerios relacionados con el ambiente, junto con los de economía y trabajo, por supuesto, para que la transición ecológica no solo cree empleos, sino que genere autonomía económica para las mujeres? Ujú. Yo metería también ahí a los ministerios de transporte, de infraestructura, de energía, y todos estos que Sí, están sí. involucrados en la gestión ambiental, ¿no? Pero, a ver, se me ocurren como varias ideas. Por ejemplo, empezar sobre el Ministerio del Trabajo, por ejemplo, empezando a generar empleos verdes, ¿no? Con igualdad de acceso y financiamiento a capacitación de mujeres en energías renovables, en eficiencia energética, en economía circular. O sea, yo creo que muchas veces las mujeres, justamente porque ya existe la limitante de que muchas de ellas no acceden a la educación, es prioritario, uno, que acceden a la educación, pero también enseñarles sobre esos conceptos y enseñarles a cómo ellas pueden estar involucradas y enseñarles a cómo ellas pueden estar empoderadas para empezar a trabajar en eso. Sí, totalmente. Bueno, hacemos un breve respirito y continuamos con más preguntas para Leslie. Síguenos en nuestras redes sociales, @QueArdaTodoPodcast. ¿Sabías que tenemos episodios cortos?
Sintonízalos hoy. Gracias por escucharnos. Estamos de vuelta. Hay algo que me preocupa, la falta de mujeres, ¿qué te puedo decir?, en espacios de decisión climática, en la COP, en los ministerios, en las grandes mesas de negociación, siempre los varones son los que dominan, son los que hablan. Por ejemplo, en COP 27 en Egipto, menos del 40% de los negociadores fueron mujeres. Y muchos paneles técnicos no había ninguna. Leslie, ¿qué perdemos como sociedad cuando las mujeres no están en los espacios de decisión? Uy, muchísimo. Y eso se pone aún peor si es que hablamos de mujeres con aspectos interseccionales, ¿ah? Si son mujeres indígenas, si son mujeres de la comunidad LGTQE, pues de esos casi no hay. Ahora está mejorando incluso la representación de mujeres indígenas, pero aún así es muy baja, ¿no? Y eso sorprende porque somos el 50% de la población global y deberíamos también ser la misma cantidad en espacios de diálogo internacionales. Pero en tu pregunta, primero que nada, debemos entender que en muchos países, debido a los roles tradicionales de género, existen muchas limitaciones, ¿no?, para esta participación de las mujeres en los espacios de decisiones, como te mencionaba, y sobre todo, como les mencionaba, y sobre todo cuando estas son de diversos grupos, ¿no?, como grupos sociales, técnicos, que suelen ser excluidos de consultas ambientales, comunitarias, de programas de adaptación o mecanismos de ayuda. Cuando se trata de mujeres indígenas, muchas de estas ni siquiera, los documentos ni siquiera están anotados al idioma de las mujeres indígenas. Entonces, si es que no están anotadas al idioma, ¿cómo pueden participar? ¿No? Y estas limitaciones también afectan la disponibilidad de información que tenemos sobre el verdadero impacto de las crisis ambientales, ¿no? Y en este caso, la crisis ambiental específicamente en mujeres y niñas, que ya de por sí sabemos que es elevado y que afecta la manera en que la legislación crea soluciones para abordar estos problemas, ¿no? Al no tener una perspectiva de género, estas soluciones siguen siendo sesgadas, siguen siendo sobre todo pensadas para hombres, siguen siendo incompletas. No se puede, si no se les incluye en todas sus realidades, también no hay un enfoque interseccional y multicultural. Entonces, el conocimiento de mujeres indígenas, por ejemplo, que de mujeres campesinas, afrodescendientes, suele ser desestimado frente a una experticia técnica, digamos, de expertos, entre comillas, ¿no? Masculinos, occidentales, y no se toma en cuenta realmente como una verdadera opción frente a esas crisis ambientales, incluyendo la climática. Entonces, realmente se pierde mucho, ¿no?, si es que ya no están involucradas. La verdad, me encanta. Vamos a ir cerrando y te quiero hacer una pregunta un poco más personal, quizás, para que los demás entiendan. Leslie tiene un podcast con otro grupo de chicas de la maestría, divinas todas. Está en inglés el podcast, se los vamos a dejar pegado acá para los que quieran escucharlo. Es muy interesante y bueno, tiene que ver justamente con abogadas feministas. As a feminist lawyer told me, es así, corregime si me equivoco. Sí. Y además, así, además ella tiene también una cuenta en Instagram que pueden seguir, en donde sube información súper interesante. Así que mi pregunta para vos es, ¿qué fue lo que te motivó o cuál fue tu interés para especializarte, digamos, en este cruce de género y medio ambiente? Pues todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no? Creo que hay un montón de cosas de las que hemos hablado que algunas ya sabía, algunas he investigado. Por ejemplo, de comunidades LGTQE, hasta lo que últimamente he estado investigando, pero es no solo la vulnerabilidad de las mujeres, de las niñas, de las comunidades de género diverso frente a crisis ambientales y mi instinto justamente de encontrar soluciones a estos problemas, que es lo que siempre me impulsó, porque también soy abogada ambiental, entonces siempre quise eso, pero también es lo que me inspiró, creo que sobre todo que muchas veces a estos grupos
no se les incluye, ¿no? Como es lo que hablamos, que no se les incluye mucho. Entonces mi objetivo es también impulsar el potencial de estos grupos para liderar iniciativas ambientales, ¿no? Para ser agentes de cambio, para ayudar a combatir las crisis ambientales, ¿no? Al ser yo abogada ambiental, como lo mencionaba, creo que este derecho que ha sido reconocido, que es el derecho a medio ambiente sano, equilibrado y sostenible, es vital para asegurar otros derechos fundamentales. Cuando me preguntaban qué derecho es uno de los derechos fundamentales que crees que debería ser reconocido en todo el mundo, yo pienso siempre en este derecho más que en otros derechos, porque creo que es fundamental que tengamos este derecho para asegurar otros, como la vida, como la salud, ¿no? Pero creo que para lograr concretar este derecho necesitamos pensar en cómo asegurar que el mismo sea gozado no solo por algunos, ¿no? Sino por todos, por mujeres, por niños, por comunidades indígenas, por personas LGTB. Entonces es como, y quiero abordarlo como holísticamente, ¿no? No solamente es verlo desde una política, del lado internacional, sino, y por eso mi cruce entre también derechos humanos, ¿no? El derecho ambiental es muy de estándares, muy de a veces de crímenes, ¿no? Pero no toma realmente el lado de derechos humanos, no lo ha tomado en cuenta sino hasta hace poco. Entonces mi objetivo es como hacer un engranaje entre todo esto, ¿no? Y abordarlo desde diferentes puntos para impulsar esta justicia ambiental, enfocarme en esto, trabajar en soluciones más inclusivas, interseccionales, interculturales y todo lo que he venido hablando este día, ¿no? Sí. Claro, esto ha sido una conversación más allá de lo increíble, ha sido sublime. Creo que ha quedado bastante claro que el género y el ambiente no son temas separados. El derecho en sí nunca es un tema separado a las cosas que nos suceden porque, como hablamos en un podcast anterior, el derecho es una ciencia social. Entonces, como es una ciencia social, todo se interconecta. Así que usted, que está del otro lado escuchando, tiene que saber que el derecho está en su vida, quiera o no. En todos lados. Está en todos lados. Totalmente. Y también está bueno tener en cuenta que quizás sin esta mirada integradora que nos explicó Leslie, las políticas ambientales terminan siendo parciales y no dejan dejan de lado a las personas que más sufren esas crisis. Eso no está bueno y hay que tratar de corregirlo y como dice, y necesitamos más abogados como Leslie que quieran sumar e ir interconectando todo. Gracias, Leslie, por tu tiempo, por no sé, quitarnos la neblina que teníamos delante de los ojos de no comprender que hay esa conexión. Muchísimas gracias. No, de nada, Y bueno, de nada. Gracias por invitarme. gracias. Nos encontramos en el próximo episodio. Chao, chao. Chao. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @QueArdaTodoPodcast.